y después ¿Y tu amiga llegó? con la clase. Ah, sí. Viene en el medio. Ya. Ok, hoy día tenemos una asistencia más reducida, se ve, porque hay varios de los escolares que como están en vacaciones quizás no les dio la energía o están fuera de Santiago. Quizás se quedaron sí, se fueron fuera de Santiago y no están aquí para asistir a la clase. Voy a pasar la lista rápidamente a los que están presenciales. Los que están en su casa, o sea, los que están conectados y escuchan su nombre, no se preocupen de contestar la lista porque la profesora Paula está registrando a los que aparecen presentes a través de la lista del Zoom. Así que no hay problema con los que están en su casa por la lista, ¿ya? Alexandra Alvarado, no está acá. Cristóbal Arancibia, Catalina Balboa, Luisa Bastos, sí. Sergio Becerra. Está acá conectado. Pase. Ah, tiene que decirme, espérese por favor. Sergio Becerra no está, Luis conectado. Becerra. Vámonos. Luis Campos. Sí. Bárbara Cisternas. Mirko Estrada. Alondra Estupiñán, no, ella es de Perú. Fernanda Galleguillos. Graciela Klein. Nicole Klein. Alexander Wilcan, sí. No ha faltado ni una sola vez. Masami Lagarrigue. René Leal. Millaray León. Marcos López. Daniel Luna. María Paz Márquez. Francisca Martínez. Presente. Victoria Martínez. Franklin Mirabal. Matías Mora. Martín Núñez. Anaís Olivares. Anabel Olivares. Yanis Ortiz. Benjamín Oyarce. Matías Paredes. Hola, perdón, no podía encender el audio. Estoy presente. Nicole Pauil. Dayani Peralta. Isidora Pérez se fue. ¿Qué dijo profesora Ella lo va a tomar por Zoom. Ya. Entonces le dije que iba a aparecer en la lista. Ya, perfecto, gracias. Francisco Poblete. Carlos Ramos. Cristian Retamal. Diego Rifo. Esteban Rodríguez. Presente. Renato Ruminaus. Álvaro Saavedra. Presente. Gracias. Martina Salgado. Presente. Nadani Salinas. Valentina Tovar. Maximiliano Bache. Victoria Valdebenito. Benjamín Valenzuela. Martín Vázquez. Fernanda Vega. Carlos Viveros. Y Diego Zamorano. ¿Alguien de aquí no dijo presente? ¿Cuál es su nombre? Alex Amaya. ¿Cómo, perdón? Dígame acá un momento. Sí. Alex, ¿el apellido? Amaya. No dice. Ya, puedes empezar tú si quieres empezar. Da las instrucciones del formulario primero. Ah, cierto. Por mientras, porque ya viene entrando Bueno, eso sí. la expositora. No hay que dar resultados. No te preocupes. Voy a sumar la Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a los que están presencial y a los que están en sus casas.
antes de entrar en materia de la clase de hoy, que es sobre el cambio climático y la responsabilidad social y el liderazgo en relación al cambio climático, donde va a hablar una experta presentada por la profesora Andrea Valdebenito. Antes de eso, tengo que explicar algo que es solamente administrativo. En el año 4, ¿cuál es el problema? Que a los primeros, de los 35 más o menos respuestas que hay, a las primeras 18, 19, no le registró el nombre. No le registró el nombre. O sea, a nosotros nos llegó como respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, y no sabemos quién la envió. ¿Qué es lo que necesitamos? Tanto para los que están en los que hayan contestado, obviamente. Tanto para los que están en su casa como presencial, por favor, hacer lo siguiente. Ustedes tienen que entrar en sus computadores al historial de navegación. ¿Saben hacer eso, no? Eso para ver qué páginas han visitado y fijarse a qué hora enviaron el formulario. La mayoría lo hizo ayer. La mayoría lo hizo ayer. No todos, pero la gran mayoría lo hizo ayer. Así como desde las 8 de la noche en adelante, yo me fijé que desde las 8 hasta las 1:30 de la mañana de hoy día está la gran mayoría. Si lo hicieron en otro momento, no es problema, solo estoy diciendo que probablemente lo van a encontrar ahí. Fijarse en su historial y ver a qué hora lo enviaron y me escriben un correo a mí diciendo, profesor, yo lo envié a tal hora. ¿Ok? Ahí van a ver por su historial. A veces no le aparece la hora en que enviaron, pero sí la hora que ingresaron. Entonces, y ahí yo le voy a ir contestando, ok, tú dices que fue a esta hora, el formulario es como de esta hora. La reja. Y ahí entonces yo voy a ir diciéndole, ok, la mayoría de ustedes, o sea, todos ya saben su nota, porque en el fondo el formulario les contestó en la mayoría de los casos, tuviste tantas buenas, tantas malas. Pero nosotros necesitamos registrar esa nota. ¿Ok? Lo que podrían hacer, y es algo que se me ocurre ahora, es que ustedes podrían poner, yo entré a tal hora y tuve 5 buenas, o 6 buenas, o 7 buenas, y eso nos permite a nosotros tener claridad respecto de si coincide el formulario que nosotros tenemos con el que ustedes dicen haber enviado. Dígame. Javier. Un segundo. Javier. ¿Perdón? Que a mí ningún formulario me ha enviado puntuación. No le han enviado las notas de su formulario. Ok, se va a hacer dentro de esta semana a todos. Ya hay algunas que se han enviado. O sea, hay algunos que ya lo han recibido. Incluso algunos han recibido de los 4 formularios, pero ahora nos vamos a ir poniendo. De aquí a jueves van a estar todas las notas de todos los formularios. ¿Ya? Sí, Paula. Sí, quería saber si en esos formularios quedó registrado el correo de todos los estudiantes o tampoco. Siempre, excepto en este último caso que estaba explicando. El correo tampoco quedó en este. Nada. Ya, nada. ok. Ese es por eso Pensé que así se solucionaba. Mándame. O sea, por eso yo les explicaba que solo en este cuarto formulario, en todos los demás, resultó bien. En este cuarto, en algunos de ustedes dice respuesta 1, respuesta 2, y a nosotros nos indica fue enviado, qué sé yo, a los 23:57. Si ustedes nos dicen a qué hora lo enviaron, vamos a ver quién de ustedes fue el que lo envió a cuál hora. Y además, como ya tienen el resultado de su nota, nos pueden decir, además, a mí me arroja 5 correctas, 6 correctas, 3 correctas, lo que sea. ¿Ya? Y si vemos que se hace muy complicado, también lo pueden enviar de nuevo hoy día mismo, por favor. Sería el ideal. Profesora, ¿usted puede hacer ingresar a Maximiliano? ¿Cierto que está esperando ahí? Por supuesto. Quería decirles 2 cositas muy rápido. Uno es que los estudiantes que yo tengo que corregir no han recibido nada porque yo las semanas anteriores yo tengo un problema en las manos, un problema de los huesos y no podía hacerlo, pero esta semana los que son míos los van a recibir esta semana. Y lo otro es que tenemos un estudiante que va a entrar atrasado, ya nos avisó y está online por mientras, que se llama Sergio. Va a entrar atrasado presencial y va a tener que ir, tuvo que ir con una prima porque tuvo un problema familiar, pero quería destacar su compromiso porque está conectado en este momento, va en camino, solucionó todo para poder llegar. Súper. Carlos Ramos también, que es del Perú. Resulta que Chile cambió la hora. Sí. Entonces cambió 2 horas. O no sé, pero Antes era 1, ahora son 2. ya, eso, entonces él va a entrar atrasado porque tiene clase. Entonces, bueno. Perfecto. Sí, eso para que se entienda, algunos no han recibido su
correcciones por lo que dijo la profesora Paula. Ella está, de hecho, todavía está en casa porque todavía está con licencia, pero ahora puede trabajar un poco más, que tiene las manos un poquitito más adaptadas para trabajar, antes estaba realmente imposibilitada. Diga, ¿qué levantó la mano por ahí? Nos registramos el correo y nos aparece como, cuando nos entramos, no pidió ni nombre ni nada, pero aparecía como si nuestro correo estuviera guardado. Es que ahora yo ya modifiqué el formulario. Si ustedes entran de nuevo al formulario 4, sí le va a registrar su correo. Si entras de nuevo y si lo envías de nuevo. Si es que hacen la tarea de nuevo y envían los formularios ahora, ahí ya no se preocupen porque ahí ya sí van a quedar registrados sus correos. Por eso les decía que los primeros 19 no quedaron registrados y de ahí para adelante sí. Díganme. A mí no me sale la hora, pero sé que lo hice como a las 10 de la mañana hoy. Entonces, mándenos un correo diciendo eso, por favor. Lo hice alrededor de las 10 de la mañana y nosotros vamos a hacer, si es que no logramos hacer los nexos, les vamos a pedir que llenen el formulario de nuevo, que es algo rápido, y se soluciona. ¿Sí? Yo después les puedo mostrar quiénes son los nombres que quedaron registrados, también puedo hacer eso. Miren, lo podemos hacer de inmediato. Al tiro, aprovechando que la profesora que va a dar la charla parece que no puede entrar a bachillerato porque había... No puedo entrar, parece que la reja de... La reja está cerrada. La reja está cerrada, no sé, iba a tener que dar la vuelta. Ah, la que está como la calle, la verdad. La calle de la Alameda. Eso parece que está Hola, un segundito que voy a mostrarles algo de compartir con ustedes. Muchas gracias, Javier. Un segundito. Los que están en su casa y los que están acá, ven lo que les quiero explicar qué es lo que pasa con los formularios. Aquí nos aparecen respuesta 1, respuesta... se fijan, no están identificados. Desde el 20 en adelante se identifican. Los que nos aparecieron identificados son estos. Hasta ahí, ¿se fijan? Estos aparecen identificados. Si yo entro acá, por ejemplo, respuesta 17, no me dice nada, no me dice quién es la persona, no registró el correo, y solamente abajo me dice enviado. Ese es el dato que me da, pero no puedo saber quién lo envió. Por eso yo digo, si ustedes me dicen, yo lo envié a tal hora, voy a saber, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tratar de solucionar. Ok, ¿ya estamos? ¿O prefieres dejar? Sí. Aquí hay una... que no se te pierda. ¿Tú prefieres estar de pie, sentada como...? De pie. Ya, entonces después vamos a ubicar la cámara para que quede más adaptada. ¿Qué archivo tengo que abrir? Diplomado. ¿Ese? Vamos a poner en el escritorio para sacar el pendrive. No aparece el nombre, no escribí nombre. Entonces le instalan todo y para este tipo de personas le hacen. Pantalla. Allí y Como presentación abajo. sí. Y creo que vamos a arreglar la cámara para que te quede, desde la casa te puedan ver nuestros estudiantes.
Dígame, póngamelo por escrito. Ah, bueno. Pero es que tiene que decirme qué hora es la de ayer, pero igual tienes que mandármelo por escrito. Indícame estas dos cosas, que lo hiciste de nuevo, pero que también lo habías hecho ayer a tal hora. ¿Ah? Ya, estamos listos. Creo que si se ponen más o menos por aquí. Vamos a empezar ya la sesión de cambio climático, pero vamos a ubicarnos con la lectura que hicieron del trabajo de la tarea 4, que era del Premio Nobel del 2020, y que consideraba como consecuencia del cambio climático, de las guerras y de la acción del hombre, que había una hambruna que era la causa de muchas de las dificultades que tenemos con 4,5 millones de pobres en estos momentos. Y él proponía que para superar esto, los millonarios, por los que ganaban más de 1,8 millones de dólares, entregaban parte para que la hambruna se acabara y no tuviera que elegir, en términos del Bailey, a quién dejar morir por hambre o a quién salvar. Bajo esa perspectiva, una de las razones es el cambio climático debido a las inundaciones, a los cambios propios por la reforestación o el consumo de alimentos. De ahí la importancia de por qué trajimos a la invitada que trajimos. Evelyn Bedell es ingeniera en civil y geografía de la Universidad de Santiago y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, y es la encargada, la jefa del Ministerio de Obras Públicas del Cambio Climático. Ella nos va a dar la charla y yo pedí que se centrara en lo que se está haciendo a nivel gubernamental en el país. Bajo esa perspectiva, les dejo a Evelyn para que les dé la charla de hoy. Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar acá. Andrea se olvidó de decir que somos compañeras de colegio. Exactamente. Y es madrina de mi hijo. Así que ahí está, ahí. Yo encantada de contarles un poquito en qué consiste el cambio climático, cómo nos afecta, de qué manera ustedes, como jóvenes líderes en temas ambientales, hoy día están llamados a una acción súper fuerte, porque nosotros hoy día estamos sembrando, cada uno viendo una gotita para que ustedes después tomen la posta. Nosotros en algún minuto nos vamos a ir, pero ustedes son los llamados a enfrentar este paradigma, este problema de nivel mundial, que en el fondo es lo que nos llama a todos los países a tener un cambio de switch, de paradigma, a entender el modelo de desarrollo de forma distinta en los países. Aquí les voy a contar un poquito, bien a grandes rasgos, porque este es un mundo así enorme. Vamos a ver. Primero, para situarnos, entender qué es el medio ambiente. Creo que es importante que tengamos una base conceptual común. ¿Qué se entiende por medio ambiente? Y esto, como lo ven, es de Naciones Unidas del año 72, que habla que medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos y sociales. Importante. El ser humano, en esta definición, también es parte del medio ambiente, capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo de corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. Es decir, son todos los subsistemas que hay. El físico, el biológico, pero también el humano, que interactúan entre sí y generan distintos como tipos de medio ambiente. Dale, Andrea. Dale, tú. No siempre está con... No, la anterior. Yo como extraño. Pero bueno, aquí la idea es mostrarles que son fotos que he tomado yo del terreno, son fotos de Chile. Sector de Futaleufú, medio ambiente natural, aquí en Paso San Francisco, la región de Atacama, la región de los lagos, esta es la región de la Araucanía. Ustedes ven el primer set de fotos son medio ambiente de tipo natural, que es lo que generalmente nosotros usamos por medio ambiente. Pero también una ciudad densamente poblada también es un medio ambiente, ¿no? Los colegios, las aulas de clase. Entonces, entender como medio ambiente todos estos distintos espacios en donde convivimos como seres humanos con la naturaleza. Y bajo esta perspectiva, bueno, ¿qué entendemos por cambio climático? Y eso nos está como descentrada la presentación, pero no sé si se ve bien. Bueno, pero ¿qué es uno de los problemas, entre comillas, ambientales más importantes
que hoy día tiene la humanidad, porque pone en riesgo la sobrevivencia de nuestra existencia en el planeta. Y de ahí la importancia de que se generen políticas mundiales y políticas nacionales para abordar este problema de carácter global. Vamos. Aquí hay una definición que básicamente es en qué consiste el cambio climático. El cambio climático es un aumento sostenido de la temperatura del planeta. Como ustedes saben, el planeta está rodeado de ciertos gases que mantienen la temperatura estable en un equilibrio perfecto. Pero desde la era preindustrial, el ser humano, con la quema de combustibles fósiles y los procesos de desarrollo, básicamente de los países industrializados, los europeos, Norteamérica, ¿cierto?, desestabilizaron un poco estos gases que envuelven a la Tierra, generando un efecto que aumenta la temperatura del planeta. Entonces, importante dos cosas ahí. Uno, tener claro que, sí, adelante, hay un equilibrio natural de la Tierra y que nosotros, con las actividades humanas asociadas a los procesos de desarrollo, hemos alterado ese equilibrio perfecto de la atmósfera. ¿Y eso qué significa? Y se traduce en un aumento sostenido de la temperatura. No. Aumenta la temperatura, ¿verdad? Pero no aumenta en todos lados igual. Esta es una imagen de la fuente que el IPCC, el equipo intergubernamental de cambio climático que está en Naciones Unidas, y lo que hacen este equipo es un grupo de científicos que toman los estudios de los distintos lugares que se desarrollan en el mundo y hacen este tipo de informes. Porque ¿qué hace esto? Nos llama la alerta. Entonces, como ustedes ven, hay distintos escenarios. Un escenario que la temperatura aumenta 1,5 grados, y vemos el rango de variación de temperatura, ¿cierto? Que va desde los 0 hasta los más de 7 grados. Después, ¿qué pasa cuando la temperatura aumenta en más de 2 grados Celsius? Y finalmente, sácala, por favor. Cuando aumenta 4 grados Celsius. Entonces vemos que los países del mundo reciben de manera diferenciada este aumento sostenido de la temperatura. Especialmente, bueno, más de 4 grados, ya es como que todo rojo, no hay mucho que hacer. Pero entre 1,5 y 2, vemos que Chile, si se fijan en la parte norte, más o menos la región metropolitana, la sexta séptima, hacia arriba, tiene una intensidad más o menos interesante. O sea, estamos hablando de variaciones que van de 2 a 2,5 grados en ambos escenarios. El cuarto ya es una cosa que ya dejamos de existir, pero los otros dos, que son por los que está luchando el mundo. ¿En cuántos años podría pasar a 4 grados? Mira, depende de cómo los países vayan respondiendo a las distintas metas que tienen los países industrializados, no industrializados, el cambio climático, pero a 4 grados, siempre hacen un estudio como a 100 años. Más o menos ese es el rango de horizonte con el cual se van generando son escenarios, porque el escenario va a depender de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si un año es más intenso, nos vamos acercando más al 1,5 de 2. Por ejemplo, para el tema de pandemia, no sé si escucharon, salió en las noticias de que había bajado un poco la emisión de gases de efecto invernadero y eso dijimos ya, súper bien. Pero después volvió el mundo a la normalidad y ha seguido aumentando sostenidamente la emisión de estos gases de efecto invernadero o carbono. También se habla mucho del carbono, que es como el gas más importante que se traduce en todos los otros. Entonces, más o menos de 100 años son los análisis y las proyecciones que se hacen. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, mala noticia. Igual cumplimos 7 de los 9 criterios que definen a un país como vulnerable frente al cambio climático. Tenemos ecosistemas montañosos, tenemos áreas costeras de baja altura, tenemos zonas de bosque, un montón de territorios susceptibles a desastres naturales, por no decir todo Chile. Áreas propensas a sequía y desertificación, estamos viviendo una mega sequía de hace más de 10 años. Zonas urbanas con contaminación atmosférica, hasta Coyhaique, con planes de contaminación. O sea, ese es el nivel. Y tenemos zonas áridas y semiáridas. Este estudio son estudios que realiza el Ministerio de Medio Ambiente, el cual nos llama a la acción. Entonces, ¿qué pasa? Naciones Unidas define 9 criterios. Estos son los 9 criterios cuando un país es vulnerable.
y nosotros cumplimos 7 de los 9. Por lo tanto, somos altamente vulnerables al cambio climático. ¿Cuáles son los otros? Uy, no me acuerdo. Pero tiene que ver con manglares, parece. Son unas costeras como con manglares. No recuerdo los otros dos. Pero se los puedo compartir. ¿Están? Era lo mismo pregunta. Falta me roto ya. ¿Y qué país tiene pocos, De estos criterios. como algún ejemplo de un país que no cumple Cumple con menos. con menos criterios? Generalmente, los que, no sé, que son las europeas, que cumplen más bien con ciudades altamente pobladas, pero no tienen, por ejemplo, en algunas, porque nosotros tenemos una variedad de paisajes que nos hace tener distintos impactos. Por ejemplo, en Europa es muy fuerte el aumento sostenido de la temperatura porque genera horas de calor y vemos 45 Buenas grados. tardes, disculpe la demora. Por ejemplo, en Europa vemos, claro, ellos son altamente vulnerables al aumento de temperatura, ¿cierto? Nosotros, lluvia, tenemos ciudades costeras. Es difícil que algún país no tenga alguno de estos criterios. Pero nosotros, claro, como tú también tenemos una variedad que hace que somos ultra vulnerables. Sí, pues nuestro país son también a desastres naturales que se acentúan, lo que hace el cambio climático que acentúa los eventos extremos, que ya existían. Siempre hemos tenido aluviones, siempre hemos tenido ciertos periodos de sequía, pero el cambio climático lo que hace es acentuar ese fenómeno. O sea, si era intenso, ahora es mucho más intenso. Profe, lo que usted está diciendo es como acelerar el proceso, ¿verdad? Acentuar ¿Acentuar? y acelerar también un poco. Entonces, es mucho más extremo el fenómeno. Pregunta de profesores también. ¿El cambio climático significa necesariamente calentamiento global? O sea, lo pregunto porque también se han dado fríos más intensos en algunas zonas, al parecer, o que las estaciones se corren un poco. ¿El cambio climático necesariamente es calentamiento o también puede ser otros efectos? Tú diste la clave, son los efectos. El fenómeno es el aumento de la temperatura y ese genera distintos efectos. Y uno de los efectos que se traduce después en impactos es en el aumento de días fríos más extremos y días calurosos más extremos. Entonces, ese aumento sostenido de la temperatura del planeta tiene esas consecuencias. No necesariamente todo es calor. También está asociado a acentuar ese fenómeno que ya existe de temperaturas más frías. Y por eso se llama mucho la atención en las ciudades, es que las viviendas sociales tienen que estar adecuadas térmicamente, porque va a haber más calor y más frío. Aquí, claro, aquí yo puse algunos efectos del cambio climático. Sabemos que el aumento del nivel del mar, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, en las islas, es súper relevante esto porque efectivamente se ha estudiado que ciertas islas de Centroamérica pueden quedar bajo el agua de aquí al año 2100. Pero en Chile, para nosotros que vivimos tsunami, tal vez puede ser no tan relevante, pero se ha estudiado a nivel local que lo que nos decía a nosotros es el aumento de la ola, de la altura de la ola. Más que el aumento del nivel del mar, por eso llega la ola más lejos en la costa, ¿cierto? Porque la altura es mayor. Entonces, ese fenómeno también nos llama la atención a los que trabajamos en políticas públicas para la protección del territorio, pero no frente al evento de que vamos a quedar bajo el mar necesariamente. Si Chile tiene una fluctuación de 20 centímetros, por ahí más o menos el rango, pero sí para pensar en el impacto de la ola cuando llega a las ciudades costeras, porque tenemos muchas ciudades costeras. Bueno, las tormentas, sobre todo esto es súper relevante para Centroamérica, vemos siempre Estados Unidos, que ahora pasa uno, ¿cierto? Fiona. Eventos de sequía. Existe una gran escasez de agua que disminuye la producción mundial de alimentos. Eso está directamente relacionado con los alimentos. Nosotros en Chile hay un estudio del Centro de Resiliencia, el CR2, de la Universidad de Chile, y estamos en una zona de mega sequía. Llevamos más de 10 años con déficit, constantemente. Este año ha estado igual con déficit, pero no tan extremo como en los últimos años. Y eso nuevamente nos presiona a pensar soluciones diferentes, a mirar de otra forma cómo somos más eficientes en el uso de un recurso que es tan escaso y valioso. En el caso de Chile, más complejo porque tenemos un sistema del agua que está privatizado. Entonces, no está fácil.
amenaza la biodiversidad, lo que tú decías, cambian esos patrones extremos de temperatura, hace que ciertas especies, usted sabe que hay especies que no se mueven, que están en ciertos lugares que sobreviven a las condiciones que se dan ahí de temperatura y precipitación. Esas especies, al cambiarle las condiciones en las que viven de temperatura, precipitación, vientos, no van a existir. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos llama la atención? Están especies como animales, pero también están las plantas, están los hongos y otra serie de sistemas. Dime. Una pregunta, ¿la sequía tiene algo que ver también con el nivel de mar? O sea, hay un ciclo hidrológico, ¿cierto? Por el cual el mar genera cierta cantidad de nubes, ¿por qué estoy en mi colegio? Entonces también hay una relación ahí, pero la relación, por ejemplo, para nosotros es más complejo que solo cambio climático el tema de la sequía, porque también tiene que ver con el uso y distribución del agua. Pero al de tener un clima más árido, genera que en las aguas que están más profundas en los acuíferos no se alimentan, ¿cierto? Y empezamos a tener en todo el proceso de ciclo hidrológico crisis y déficit de agua. Entonces sí, el mar es un regulador natural del clima. Entonces, ¿qué pasa en el mar? Hay zonas donde hay grandes hielo, entonces tenemos masas de aguas más grandes. Y eso genera un efecto en lo que pasa en las costas. Pero es importante que ustedes entiendan que acá en Chile, como les decía, más que el evento de que nos sobrepase, que suba un poco el nivel del mar, nosotros el impacto de la ola cuando llega a las ciudades. Una consulta, y lo habrán dicho porque llegué a ese minuto, pero No, está bien. por ejemplo, si mueren especies de animales, plantas, bacterias, etc., entonces estamos más propensos a nuevas pandemias, porque los virus no van a empezar, no sé, no van a tener como la cadena de los, me imagino, ¿no? Sí, tienes razón. Esto es una línea de trabajo entera de Naciones Unidas que tiene que ver con la salud humana. Porque al variar esas condiciones naturales de la Tierra en ciertos sectores puede generar nuevas pandemias, pero además de eso, animales como tú bien dices que no existen, o ciertos animales que hacen un efecto de control en la naturaleza, que pueden verse en riesgo producto de estos nuevos fenómenos. Entonces sí, la salud es un tema bien relevante. De hecho, Chile tiene hace poquito, se va a realizar un plan de cambio climático y salud, porque además de lo que tú mencionas, también hay un riesgo para las personas. Personas que viven, generalmente la gente que vive en pobreza, obviamente es mucho más vulnerable, porque no tienen las condiciones para resistir estos cambios o temperatura del suelo, pero también puede ser precipitación. Vemos que llueve mucho más y en poco tiempo, es más intensa la precipitación. Entonces la salud es un eje de trabajo a nivel mundial y en Chile también. Bueno, enfermedades, ahí está. Las temperaturas más cálidas, inundaciones y sequías, que son los efectos que vemos, se combinan y crean las condiciones adecuadas para que las vacas, mosquitos, así como plagas que son portadoras de enfermedades prosperen. ¿Cierto? Destrucción de los ecosistemas. Bueno, uno de los últimos informes del IPCC dice que si llegamos a 1,5 grados de temperatura, el 98% de los corales del océano se van a morir. Imagino que es un precioso. Ya, vamos a... Bueno, esto creo que es del año 2019, parece que está corrido también, pero no importa. Es un reporte de una ONG Vertientes del Sur, que también un poco para que se den cuenta y vayan asociando y relacionando que lo que está pasando no es casual, sino que viene de estos fenómenos que uno ve a escala global, pero nosotros nos está en constante conflicto con la contaminación. ¿Pueden hacer las preguntas con más volumen para que se escuche desde la casa? Por favor. En la zona del edificio hay una constante discusión con la contaminación que hay tanto para las personas que tienen. Entonces, ¿cómo hacen ligar este asunto de la labor de las personas, la salud de las personas y el bienestar que tienen? O sea, con el asunto de la contaminación. Creo que hay muchos temas de ese edificio.
O sea, claro, una zona de sacrificio tiene temas de contaminación del aire, del suelo, del agua. Realmente la gente que vive en estas zonas que llaman de sacrificio están expuestas a múltiples tipos de contaminación. Pero lo peor es que con el tiempo, pensando como la mirada del cambio climático, eso se va a acentuar. O sea, no, viene para peor. Y ahí el rol del Estado es fundamental para tener buena planificación. Porque, ¿por qué pasan estas cosas? Ese es un universo así, bien grande, que también relacionado con los conflictos socioambientales, pero básicamente tiene que ver como Chile nos ponemos de acuerdo para que ciertas actividades convivan o no convivan en ciertos territorios. Entonces, en algunas que yo he estudiado, claro, tú te das cuenta que hay una central termoeléctrica aquí, una comunidad acá, después llega otra, después llega otra, pero la ley ambiental lo que hace es evaluar proyectos, no la sinergia del territorio. Y por eso un poco nacen ese tipo de zonas de sacrificio, donde la gente se ve encapsulada dentro de ciertas empresas que son contaminantes. Y tampoco me tiene una regulación suficiente para entender esa forma sinérgica en el territorio. Entonces, eso es un cambio también de entender cómo los proyectos de inversión se insertan en el territorio. No sé si con No, respecto como a la propuesta de empezar, si se hubiera sido aprobada, ¿en qué cambios hubieran dado en esa relación a la justicia? Porque yo bueno, sí, en términos ambientales se plantea una constitución ecológica, ¿cierto? Eso significa de poner al centro a las personas, a los territorios y entender las dinámicas territoriales que suceden en cada una de las localidades. A pesar de eso, hay un programa ahora del gobierno de fondo de saneamiento de ciertos sectores, porque como te digo, porque el aire, el agua, es la tierra. Y también acuérdate que hay un compromiso de Chile de cerrar las centrales de carbón, ¿cierto? Además, ahí vamos a ver que también Chile después se compromete en distintos instrumentos, la Ministerio de Contribución Nacionalmente Determinada, a hacer carbono neutral en el año 2050. O sea, ¿qué significa eso? Que ya nos están otorgando permiso para esa central de carbón. Y sí, había una propuesta súper bonita en términos ambientales donde reconocen las personas, el derecho de las personas de decidir qué proyectos de inversión que tengan relación a la vocación ambiental o ecológica de los territorios. Bueno, este es un estudio del año 2019, en el cual nos llamaba la atención, nos dice que en términos de temperatura era el tercer año más cálido desde 1970, que era el 9º año consecutivo de temperatura sobre el promedio. En términos de lluvia, el 83% de las estaciones meteorológicas reportan déficit de precipitaciones, o sea, 83, casi todas. Olas de calor, en el país han registrado 64 eventos de olas de calor desde el 2010, con récord de 3 olas de calor en Santiago. En las urbes, las olas de calor, o sea, este aumento cuando nos estamos 38, 40 grados, también se presentan de forma diferenciada. Hay sectores de la ciudad por sus condiciones geomorfológicas, donde el calor es aún más intenso. Eso llama la atención a la política pública para mirar en esas zonas cómo se protege a las personas. Porque los niños y la tercera edad son los niños y niñas de tercera edad son los más vulnerables. Bueno, el aumento de temperatura viene asociado con aluviones, las pérdidas de glaciares, riesgo para la vida humana y la infraestructura. La reducción de precipitaciones tiene sequías, menor productividad agrícola, ecosistemas dañados, el aumento de enfermedades y plagas. Y el aumento de nivel del mar, aumento de marejada y riesgo para las infraestructuras, y yo diría que las ciudades aledañas que están en borde costero. Por otro lado, el aumento de precipitaciones tiene aparejado el tema de las inundaciones, deslizamientos de tierra, ecosistemas dañados, riesgo para la vida humana y la infraestructura. Entonces se recuerda que el año 2005 hubo un aluvión en Atacama y otro en Antofagasta. Y tú vas a Copiapó y todavía ves las marcas por donde pasó el aluvión en la ciudad. Y después el 2017 hubo otro. Y eso, estamos en el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama.
Entonces, ahí hay un llamado de atención súper fuerte. Aumento de probabilidad de incendios forestales. Si bien es cierto, el cambio climático como en sí mismo no es el que genera el incendio forestal, sino que es el que en la mayoría de los casos el ser humano. Pero ¿en qué contribuye? Aunque como está este aumento de temperatura, se exacerba el riesgo de que sea mayor aún. Por eso también se le asocia a cambio climático. No, y además que después de un comentario súper polémico, y me hago cargo de lo que digo, pero con el tema del estallido se normalizó quemar todo. Quemar la barrica, quemar, no sé, un edificio, quemémoslo en el sur, quememos las forestales, quememos todo. Pensando en, por ejemplo, una reivindicación de lucha, de causa, pero sin pensar en que eso produce contaminación, produce incendios, y eso como que quedó muy arraigado hoy en día en la gente. Entonces la gente va, no sé, protesta quememos una micro, quememos el metro, sin pensar en la conciencia medioambiental, me refiero, ¿no? Si es legítimo o no la forma de manifestación. Sí, bueno, eso está describiendo un hecho, que efectivamente la forma política de legitimidad de las protestas es un mucho completamente aparte, pero más que legítimo y legítimo, bueno, es cosa de mirar los movimientos sociales del mundo y cómo se han desarrollado. Es parte de lo que conlleva un tipo política, ¿no? Pero cambio climático aquí lo que viene como que el foco que está puesto es más bien que exacerba y aumenta el riesgo de que suceda. Porque ya nos vas a tener 30 grados, a tener 40 grados, entonces, y como te digo, generalmente con mis colegas de CONAF hemos conversado, o sea, el 80% es producto de los seres humanos, de la colilla, que tiraste no sé qué, la fogata, pero dada la condición ambiente, temperatura, humedad que se da en ese lugar, 30 minutos. 30. Ya. Bueno, aquí puse algunos ejemplos nomás que son súper recientes, ¿no? Fin de semana con marejada, armada en el arte del Golfo de Penas, Tarica, o sea, sí. Esto fue en agosto. El compromiso con el suministro reforzado en un contexto de profunda escasez hídrica. ¿Qué va a pasar con las ciudades? ¿Vamos a tener la capacidad de tener agua? ¿Vamos a pagar por el agua en el futuro? Esto fue el junio de 2021, futuro cercano, yo luego. Y ahí la Constitución también venía con altas propuestas de mejora en términos de los derechos de agua. El Estado puede expropiar cuando hay situaciones de emergencia, cuando hay situaciones de sequía, hoy día es propiedad privada. Aquí no sirve de nada. La inscripción de las casas del carbón del Dai fue a 10 días de la aluvión. Eso fue en febrero del 2021. Es la plata. Entonces, claro, uno lo ve y dice, oh, un evento. Oh, otro evento. Otro evento. Pero no es tan casual. Y lo tenemos aquí, además. Nos pega todo el tiempo en la cara. Y aquí está la meta de Chile. ¿En qué nos hemos comprometido nosotros como país? A la carbono neutralidad del año 2050. ¿Qué significa eso? Significa que lo que emitimos de gases de efecto invernadero con nuestros procesos productivos y de desarrollo tiene que ser lo mismo que se absorba. Porque hay un concepto que se llama emisores, cuando, no sé, se genera acero, cemento, se emiten, los autos se emiten. Pero también es sumidero. Es decir, ciertos elementos que capturan carbono, por ejemplo, en un pozo. No es solo dejar de emitir, sino que lo que se emita sea lo mismo que se captura. Entonces, que hay un equilibrio. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener más bosque nativo y dejar de... Bueno, hay una ley de bosque nativo del año 2019 que se ha ido trabajando fuerte en eso, pero significa también un compromiso de reforestación del país para que haya mayores capturas de carbono. Tratar de emitir lo menos posible, y hay todo un mundo de compromisos de muchos sectores del país, y otro de captura de carbono. Por ejemplo, los humedales, ustedes han escuchado todo lo que los humedales urbanos, porque hay una nueva ley, los humedales son fuentes que capturan carbono. Cuando rompemos un humedal, liberamos carbono. Entonces ahí pasa a ser emisión. Entonces habla también de restauración, de conservación y de reforestación. Van a estar aquí ya la biodiversidad. Y además, queremos trabajar sobre un país resiliente, o sea, que tengamos la capacidad de reponernos rápidamente a estos eventos. Sabemos que vamos a tener aluviones igual, porque nosotros recibimos los impactos. Sabemos que vamos a tener inundaciones producto de lluvias intensas. Entonces, ¿cómo preparamos a las ciudades?
cómo preparamos a las comunidades para que hagan frente a estas situaciones. Esto significa un eje que le llaman adaptación, es una línea de trabajo. Ahí son cosas. Esta es la política pública de Chile. Tenemos la meta de carbono neutralidad y resiliencia a más tardar el año 2050. Tenemos la NDC, que es la Contribución Nacionalmente Determinada. Es un documento que nace bajo el alero del Acuerdo de París, donde los países reportan a Naciones Unidas, reportan a Naciones Unidas cómo van el cumplimiento de sus compromisos. Y en Chile se actualiza cada 5 años. Hoy día estamos trabajando en la actualización. ¿Cómo se puede alcanzar esa meta hasta el 2050 si seguirían existiendo las empresas que voten o hagan otros daños en las empresas? Las metas están comprometidas por sectores. Por ejemplo, el sector de energía, a través del Ministerio de Energía, con regulaciones e incentivos. Mueve la industria para que se puedan alcanzar las metas. Uno de los que les comentaba anteriormente, la cierre de la central de carbón, que ha sonado mucho, es uno de los compromisos que permite llegar a esas metas. Aumentar la energía renovable y no convencional. El uso de eficiencia energética. O sea, que no, los artefactos, cosas súper sencillas. Pero todo eso es medible. Está por sector. Por ejemplo, yo trabajo en obras públicas y nosotros lo que nos corresponde es mover el sector de la construcción, para que sea bajo carbono. La producción de cemento, de acero, de asfalto. Entonces, no es solamente así como una gran declaración, sino que lleva asociado a quienes tienen que trabajar para que se suministre. Entonces tenemos la NDC, Constitución Nacionalmente Determinada, que van a ser unidad cada 5 años. El año pasado, en el corte plazo, se presentó la estrategia climática a largo plazo. Una consulta. Lo que pasa es que yo viví mucho tiempo en la quinta región y veíamos como incendiaban, no sé, sectores saliendo afuera de Viña, Valparaíso, quemaban todo y inmobiliaria, condominio, casa. Entonces era como un secreto a voces que todos sabíamos, pero que siempre pasaba lo mismo y sigue pasando y sigue pasando. Entonces, ¿cómo se puede, no sé, luchar en contra de eso, hacer algo? Mira, ellos hay ciertas regulaciones que quieren implementar en que cuando se pasa eso, se tiene que volver a reformar. No queda, y también tiene que ver con el sistema de ordenamiento territorial que tiene el país y el rol de los municipios. Porque en el fondo los municipios son los que tienen a su cargo la instrumento de planificación territorial, donde están definidos los usos de suelo. ¿Y qué pasa cuando queman? Van al municipio y le piden cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo, ¿qué es lo que permite? La construcción. Entonces, pero los cambios de los instrumentos de planificación territorial, el municipio tiene que decirlos. Y hay un proceso de participación donde no generalmente muchas personas participan. Y tiene que ver con el empoderamiento ciudadano respecto a lo que pasa en el territorio. Y eso también es compromiso de todos nosotros. Bueno, está la estrategia climática a largo plazo, que tiene objetivos y metas nacionales y subnacionales, es decir, nacionales a nivel central, región metropolitana, y también a nivel regional. Hay planes sectoriales de mitigación y de adaptación. Mitigar significa reducir emisiones, reducir carbono. Y adaptarse significa en la meta de la resiliencia, hacerse cargo de los impactos. Hay 7 planes de mitigación, están de energía, transporte, minería, agricultura, residuos, infraestructura, vivienda y ciudades. Y 12 de adaptación, de biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura, salud, minería, energía, sector agropecuario, pesca, agricultura, ciudades, turismo, zonas costeras de transporte. Estos planes tienen que hacerse cargo un poco de los impactos y de reducir. Porque aquí también están recursos hídricos, infraestructura, salud, minería, energía, sectores productivos, tienen que mover en los sectores productivos, ciudades. Y lo último, que la ley de cambio climático que salió este año publicada, mandata a la dirección regional, la región y la comuna. Igual es un tanto harto, pero vamos a estar lleno de planes. Pero todos los planes tienen procesos participativos. Entonces tienen que saber de esto para que puedan opinar precisamente lo que estamos contando, lo que consultan ustedes en su región,
en su comuna, porque van a haber planes comunales. Tengo unas preguntas respecto al tema del agua. Se menciona a veces que podría... yo he escuchado 2 o 3 comentarios que no sé cuántos son de ciertos. El primero es que dicen que Chile se pierde mucha agua, se desperdicia del recurso natural, digamos, que se podrían hacer más represas, más de estas cosas. Pues es uno de los comentarios que he escuchado. Segundo, hay algunos que dicen que se podría trasladar agua desde el sur hacia la zona central y norte, que es lejísimo, entonces lo veo como bien complicado. Y tercero, el uso de la desalinización del agua marítima. ¿Qué hay de factible en esos 3? Espera, no me acuerdo de los dos. Fue particular la desalinización. Bueno, en el MOP hace actos, pero tiene problemas, o sea, tiene sus complejidades más que problemas. Porque dentro del proceso de la desalinización se generan aguas calientes a altas temperaturas que van al mar, que alteran los efectos del ecosistema marino. Entonces, ahí hay un desafío y una brecha súper importante para temas de innovación y ha resistido un poco el desarrollo producto de ese problema. Respecto a traer agua del norte al sur, mis colegas de la Dirección General de Agua, no lo dije yo, es que alteran los ciclos naturales. O sea, eso no puede ser una solución, tapar uno y para sacar otro, ¿no? ¿Por qué? Si hay un equilibrio en los ecosistemas, tú vas a través de un exógeno de un otro vas a sacar agua y la vas a llevar. La carretera hídrica, por eso tiene tantos detractores, fue presentada en concesiones como un proyecto privado, pero tiene unos impactos ambientales brutales, porque el agua no está sola, interviene dentro de un ecosistema. Y respecto a temas de pérdida, o sea, Represas, las represas, los embalses en general, como que no es nada solo, nada por sí mismo es una solución, pero los embalses tienen las complejidades que para ser implementados tienen que, en algún sector del río, inundar. Y eso significa muchas veces impactos ambientales que ya la gente no está dispuesta a transar tan fácil. Por ejemplo, inundar un río, una cabecera, yo me acuerdo del embalse Arcoa, cuando veía los bellotos del sur, son unos árboles maravillosos, bajo agua, no se cortan. Entonces, son conversaciones que yo creo que como sociedad tenemos que tener, decir, ¿qué estamos dispuestos y cómo? El embalse es una solución, sin duda la que hemos hecho por estos años, pero hoy día ¿tiene sentido hacer un embalse donde no llueve? Tenemos la mega sequía, tal vez habría que pensar de manera distinta en cómo hacer las cosas. Y respecto a procesos de eficiencia, eso es sí y no, yo creo, porque todos tenemos agua, quien riega el pasto así, quien lava el auto. Yo creo que hay un tema de consumo personal, pero entender, por ejemplo, también he escuchado de por qué no sacamos el agua que llueve y la llevamos toda no sé dónde. Pero los acuíferos, ¿cómo se alimentan? Entonces hay que siempre mirar en un sistema, tener una mirada sistémica de las soluciones, porque una sola cosa, si miramos aquí, podemos estar afectando acá. Bueno, no se ve, pero desde ahí, como reimagino un planeta mejor. Esta es una página que se las dejé aquí para que la revisen. Esto es de Naciones Unidas y lo que busca es es pensar distinto, es que la ciencia como una solución, reimaginando un planeta mejor. Después de la tormenta, ¿qué podemos aprender para luchar contra el cambio climático? Una pequeña isla del Caribe fue diezmada por un huracán Nota en el 2020. Aunque la pérdida de vidas humanas fue mínima, el impacto en el ecosistema de la isla cambió profundamente la perspectiva de sus habitantes. 2 años después siguen trabajando para recuperar estos tesoros medioambientales y se preparan para cualquier consecuencia frente al cambio climático. Ahí está cómo lo hicieron, cómo lo pensaron. El acuerdo de París funciona, aquí también un líder, un joven que está trabajando, Aidan, actor, cantante y embajador de buena voluntad del programa Medio Ambiente de la ONU. Nos muestra cómo el Acuerdo de París es nuestra hoja de ruta para crear un mundo con aire limpio y experiencia con bosques y océanos saludables. Y hay distintas iniciativas, un millón de corales para Colombia, el amor por la madre tierra de la gente de Sierra Gorda en México. El tema de la salinización del agua, la desalinización.
El agua caliente que se produce no se puede utilizar para generar energía eléctrica. Mira, los detalles técnicos no los sé, porque igual es un proceso que hay detrás químico que no es tan fácil como decir, porque tienes que poner turbina, empiezas a también evaluar los factores económicos de la implementación de ciertos proyectos si efectivamente cumple la función por la que tú lo necesitas. O sea, por ejemplo, en los embalses, hay ciertos embalses que tienen generación de energía eléctrica aparejado con el tema para el riego. Y eso son multipropósitos que le llaman. Pero no tendré una respuesta así como, no me quiero tirar a decir algo que efectivamente puede ser, pero hay que estudiar más bien el proceso mismo ahí, antes de decir cómo hacer las cantidades también, depende del tamaño de la planta, depende de los usuarios, depende de los costos, tienen que conjugar varias variables. Pero yo creo que esas son las reflexiones que hay que hacer. Hay mucha investigación ahora con respecto a eso. Y el problema es que se utilizan métodos que son costosos porque son membranas que funcionan por osmosis reversa. Por lo tanto, llevarlo a cabo a nivel piloto es factible, pero cuando ya quieres hacerlo a nivel más general, más grande, el costo se dispara muchísimo y ahí tiene que ver la inversión tanto pública como privada. Y eso es lo que se está trabajando, y hay un área muy fuerte en investigación en estos momentos con agua y que está financiada por Fondesit y que pretende en este periodo de sequía innovar y generalizar y llevar a cabo todo este proceso de desalinización del agua del mar. ¿Cómo es inversa? Sí. La segunda, ¿cómo se estaría sigue siendo encargado del TLD? Ah, ya, pero eso es de los semillas y los transgénicos. Esta es mi opinión. No tengo la verdad. Pero claro, ahí en el fondo lo que tiene que pagar este proyecto es que haya un propietario de la semilla y que quiera utilizarlo tiene que pagar, ¿no? Cuando nosotros, sobre todo en comunidades rurales y el mundo indígena, se mueve por otras lógicas de trueque, de intercambio, y no necesariamente porque tienes que patentar. Y eso significa que hay dueño. Cuando lo quieres usar, tienes que pagar patentes o, no sé, algún gravamen de algún tipo. Pero eso es lo que te puedo decir. Mi opinión es que no debería ser necesario. Si hoy día las comunidades, tanto indígenas como no indígenas, funcionan en base también a la buena voluntad y uno intercambia sus familias. Y además que también pueden ser el hecho que también tienen algo de transgénico. Entonces eso también es complejo, porque tiene una repercusión para la salud humana. Respecto a lo que decía Andrea en el Ministerio de la Pública, hay como 2 o 3 aguas potables rurales que están en base a desalinizadoras. Y efectivamente el costo es alto, pero ya han bajado bastante. Pero siguen teniendo impactos ambientales importantes. ¿Y la sal? ¿Qué pasa con la sal? Eso es lo que se acumulan. Hay unos patios que se ese es el otro, son cerros. Tampoco, porque la sal tiene que no sacarla. es buena para la tierra tampoco. Pero ahí vienen también las oportunidades de innovación, Sí, sin duda. de pensar también en desarrollos locales, de pensar en, bueno, no son cosas que nos sirven necesariamente. Y ahí están las oportunidades también, en un mundo que, como dice Andrea, no es del Estado solamente, tiene que ver las comunidades científicas, cómo apoyan a estos nuevos desafíos que estamos viendo, que nos estamos viendo enfrentados, porque hay todo un área de agua potable rural que lo que viene a dar soluciones de agua a gente que está en zonas aisladas, por ejemplo, que son pequeñísimas. Ni siquiera tan Petorca, tiene un déficit de agua gigantesco, pero gigantesco. Entonces, otra de las áreas de investigación y que se están haciendo cargo también es utilizar lo que son los rieles, que son los desechos industriales para purificación y para consumo, tanto de regadío como de consumo humano. Los ríos. Sí. Y por lo tanto están encontrando métodos científicos acordes para lograr este beneficio. Y hay un grupo aquí en la Facultad de Química que está haciendo contacto con las industrias
para hacer la purificación y la obtención de agua para consumo humano y de regadío. Entonces también hay la academia, la industria y todos tenemos que ponernos de acuerdo para lograr este beneficio para todos. Pero toda esa agua perdida que hay en Chile es culpa de la actual constitución del trato. El trato que hay en la constitución. ¿Por qué agua perdida? No hablaría, yo no sé qué me refiero, no hablaría de agua perdida, no sé a qué se refiere. Una empresa puede acomodar el agua libremente, puede quitar el agua a un pueblo. Más que quitar un agua a un pueblo, lo que hace hoy día la Constitución vigente es que tú puedes registrar esta agua como derecho tuyo. Y eso, pero igual hay un análisis detrás, no es que ya yo lo escribo y se acabó, no. Hay el organismo que tiene que regular eso, la Dirección General de Agua. Se han hecho cambios a la Constitución para efectivamente, cuando tú no usas el agua, porque hay dos formas, consultivo y no consultivo, es como un girando en todo caso, pero es bien sencillo. Hay un organismo que tiene que verificar efectivamente si hay disponibilidad de agua para tratar, y si pasan, no sé, son 5 años sin uso, se te quita ese derecho. O sea, no es una pérdida, lo que pasa es que es un bien que está entrando. Ya, estábamos en esto. Dale. Aquí traje algunos ejemplos que a ustedes como el diplomado de liderazgo les puede hacer sentido que se está haciendo y se hace acá en Chile, que se hace en el mundo y que puede en el fondo también ayudar un poco a combatir el tema del cambio climático. A los cortos comunitarios. ¿Todos han escuchado? No sé. Aquí puse algunas cosas que son como lo beneficioso que tiene trabajar en huertos comunitarios. Combinando una dieta sostenible podemos reducir hasta un 25% las emisiones de hay. ¿Cuál es la dieta sostenible? No en carne. En la vegetariana, en la vegana, porque ustedes no crean, las emisiones de la ganadería son enormes, que tiene que ver con el tema de Las deposiciones de los animales. porque genera mucho metano. Entonces, están llamando al mundo a tener una dieta más saludable basada en verduras. También evita la huella de carbono en transporte, porque los alimentos se transportan. Nosotros nos enteramos en pandemia que venían alimentos de, ¿dónde están en guerra? Ucrania, Latinoamérica, el trigo. Entonces también nos evita tener una huella en el transporte, la huella de carbono, o sea, todo el proceso desde que se produce hasta que llega al consumidor final, hay emisiones que están asociadas a todo ese ciclo de vida. Reduce el uso de plástico gracias al autocultivo. Bueno, les ponen unas ruedas de auto, estos son de lubricantes. Entonces el autocultivo está relacionado con la salud, pero también con la economía. Eficiencia energética, que hay dos miradas, desde el ahorro, o sea, yo reduzco el consumo a través de distintas medidas, puede ser a través de un diseño en el que yo trato de, no sé, cuando hago una edificación, por ejemplo, de utilizar el viento para procesos de enfriamiento, la luz solar para saber, para el tema de calefacción, para temas de ventilación, el uso de energías renovables no convencionales, paneles solares, energía eólica, pero también el mejor uso de la energía. En los artefactos y las buenas prácticas, que nosotros también dejamos enchufado el celular, que todos los equipamientos electrodomésticos están enchufados, todo eso tiene que ver por el uso de un mejor uso. Y si nosotros logramos tener ahorro y eficiencia, vamos a tener una huella de carbono más baja. Vamos a ver. Lo mismo por eficiencia hídrica. El consumo, uso de agua lluvia, el reuso de agua lluvia. Desde el punto de vista de la eficiencia, cómo uso mejor el agua, los artefactos, las buenas prácticas, lo que hablamos de lavar el auto, de regar. Entonces, siempre están las dos miradas, desde el ahorro y también desde la eficiencia. En temas del paisaje. También es importante porque plantar árboles es plantar sombra. Sabemos que yo trabajo en el centro de Santiago y con 40 grados, caminar por ahí es duro. Pero en cambio en esas avenidas que tienen arboleda, siente inmediatamente la diferencia. Pero además también tú puedes darle otro giro. Bueno, ¿cómo planto árboles que capturan carbono?
cuáles son las especies que mayor captura tienen, sobre todo en ciudades contaminadas como por la mayoría de las ciudades de Chile. Y bueno, también en el uso, el consumo. No vamos a plantar, no sé, pues, en el norte, un belloto del sur, cuando consume una cantidad de agua impresionante. Entonces también tener esa lógica. Y esta se habla, ¿no es cierto? Las 3R. Que es, siempre hablamos de reciclaje, pero esto es lo último que deberíamos hacer. Primero tenemos que hacer es reducir consumo. Después pensamos, ¿cierto? El paso más importante para comprar lo necesario y evitar llevarse por moda, ¿cierto? De la ropa, los alimentos, aplica para todo. Después reutilizamos, ya no nos queda otra que comprarlo, bueno, ¿cómo podemos reutilizarlo? Antes de tirar algo a la basura, piensa si puedes transformarlo en algo que sea útil. O si conoces a alguien o a alguien que le pueda servir. Y el tercero, reciclar. Es lo final de las 3R. Y hay más R todavía que se están pensando en relocalizar, cuanto más cercana sea la economía, más justa y menos contaminante, que le llaman comercio justo, ¿cierto? En redistribuir, no puede haber una economía justa sin redistribuir la riqueza. Y ya eso es una escala más de pensamiento que tiene que ver con sociedad. Y reevaluar. Valor y precio no es lo mismo, ¿cierto? Piensa en lo que compra más allá del precio de la etiqueta. Ustedes saben, H&M, hay una Zara, hay una serie de tiendas que hacen sus productos, su ropa, la moda, sobre todo bien contaminante. Los jeans, ¿dónde se producen? En Indonesia, en Taiwán. Y tal vez hay comercio local que en el fondo tiene un poco de todo esto. Tener un pensamiento más crítico desde lo que se consume. Bueno, esta era la convivencia, dale nomás. Ya que estamos terminando. Yo creo que cambio climático y todas las negociaciones que hay a nivel global, que vemos que se juntan todos los años a conversar los países, a conversar de las metas, de cómo puede avanzar, nos hace pensar en esto, ¿cierto? En transitar a una economía más social, solidaria y ecológica, y que para eso requiere estructuras sociales más cercanas y colaborativas. En el fondo, romper un poco con el individualismo, porque el problema es colectivo y la solución tiene que ser colectiva. Y ahí vemos varias acciones que hacen cuando se limpian las playas, entender bastante mejor el cómo sociedad conversamos estos temas y cómo encontramos de forma conjunta las soluciones. Y eso significa que el problema tuyo y el problema tuyo también es mío. Y no es de otro, no es de Estados Unidos, no es de China, no es de cada uno de nosotros como responsables. Ya, y este es como que se puede estar bonito, que tiene que ver con una forma de entender la vida, ¿cierto? Desde la conciencia, porque somos una humanidad compartida, porque compartimos el medio ambiente, compartimos el espacio. Hoy más que nunca, la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad universal, no solo entre las naciones, ni entre humanos, sino entre humanos y cualquier otra forma de vida, y todo es valioso. Y eso habla de una humanidad compartida. Tenemos un solo planeta, hasta ahora. Bueno, la ONU ha hecho varios estudios, y uno tiene que ver con los agentes de cambio, o sea, quienes movilizan las sociedades y hacen que las cosas cambien. El primero son los jóvenes, los y las jóvenes. ¿No? Los meteorólogos, porque estudian la clima, la ciencia, los alcaldes, que son gobiernos locales, y después vienen tan importantes, las mujeres. ¿Por qué? Porque se ha estudiado hace un rato que las mujeres tienen un sentido de intergeneracionalidad. Será por, no sé, ancestralmente, por el calor de vida, por muchas cosas. Pero logran cambiar. Inversionistas verdes, los profesionales de salud, los pueblos indígenas, las empresas administradoras de riesgo, agricultores y pescadores y un centro de pensamiento. Pero la 1 y la 4 son importantes. Y yo creo que no solo como mujer, por ser mujer yo voy a hacer un agente de cambio, tener mujer y tener esa conciencia. O sea, más que mujer, yo creo que personas que tengan esa forma de entender más colaborativamente el mundo. ¿Puedo decir algo? Sí. Diría más aquí al continente, yo soy de la pandemia. Nosotros estamos bien mentalizados con el cambio climático porque nos afecta a todos los días.
Y cuando llegué a Santiago, yo estaba aterrada con las mascarillas. Yo caminaba y veía las mascarillas así por todos lados y decía, pero Dios mío, y paz, me prendí una ampolleta. En una botella de esas como de agua de bidón grande, yo dije, voy a juntar todas mis mascarillas ahí porque prefiero que estén todas juntas en un solo lugar que contaminando por la calle. Y cada vez que llegaba cualquier persona a visitarme, yo le metía porque estaba a la entrada de la casa, entonces le metía la charla, le metía la charla, y con esa pequeña acción hay muchas personas que ahora tienen su botellita para la mascarilla y es como un ecoladrillo, por decirlo de alguna manera, para que esta basura que generamos todos los días para protegernos no esté contaminando las calles. Entonces con esa pequeña acción es como un granito de arena, se va replicando. Todo es como una idea si a alguien le interesa y no sabe qué hacer con la mascarilla, Yo lo mismo, a la pero hay que botellita. etiquetarla. No, sí, por Residuos supuesto, biológicos. solamente mascarilla, porque aparte tenemos la de la bolsita de té, los plásticos y todo. Ya tenemos como esa conciencia, pero era por las mascarillas. Y obviamente que hay que cortarle los elásticos, sacarle el fierrito, pero por lo menos ya con eso uno está Son generando. toneladas de mascarillas, no te imaginas, distribuir la mascarilla. Sí, yo por lo menos a mí hay una empresa que va a buscar reciclaje y tengo que marcarla con una X cuando tiene residuos que son como biológicos. Sí, no, y los pajaritos, sacarle las manillas esas que tienen. La juventud a favor de la acción climática. Aquí también debe tener unidad. Hacer oír las voces de los jóvenes para proteger el futuro de nuestro planeta. Aquí lo que dicen los jóvenes de todo el mundo. Somos la última generación que puede poner fin al cambio climático. Podemos hacerlo y lo haremos. El mar se está tragando las aldeas, erosionando las costas, marchitando los cultivos, reubicar a la gente, llorar por los seres queridos, morir de hambre y sed. Es catastrófico, es triste pero real. Mira, aquí, 14 años. Conciencia. Algunos pueden creer que somos demasiado jóvenes para comprender los riesgos y la realidad del cambio climático, pero vemos sus efectos en nuestra vida a día. 16 años, 70 años. Y aquí está la Greta, pues, todos la conocen, ¿no? El cambio climático es la crisis más importante que ha enfrentado la humanidad jamás. Quiero que escuchen a los científicos y quiero que se unan detrás de la ciencia y luego quiero que actúen. Entonces, lo que llamas a la acción climática. Hoy día ya no es tanto de pensar, es actuar. Es guardar la mascarilla, es consumir menos, es reutilizar, es ser consciente. Nos llama la conciencia que vivimos en un planeta conjunto. Y como decía el premio Nobel, es pensar que es uno mismo el vecino que está al lado. Por lo tanto, lo que te está pasando o le está pasando a tu vecino también te va a pasar en algún momento a ti. Por lo tanto, hay que tomar conciencia. Acción, conciencia y actuar. Exactamente. No solo. Bueno, y este es el cambio de paradigma. ¿Hacerlo así? Sí, yo quería subrayar algo que me ha parecido súper importante de lo que tú has dicho, porque efectivamente, y también una pregunta, esta afirmación de que los jóvenes son los que más cambian, creo que tú has mostrado una manera de pensar, que es la manera sistémica, o sea, que no solamente pensar en que, no sé, está la mascarilla en el suelo, sino por qué está, qué hacemos, etcétera, y creo que ese es como una herramienta para los jóvenes, bueno, y para todos, por supuesto, pero como decía, jóvenes que eran los más importantes, digamos, los que contribuyen o con los cuales uno puede contar más para el cambio. Creo que tú has dado como una herramienta importante que me gustaría como que ellos lo pensaran, que es el pensar algo dentro del sistema y dentro del contexto en el cual está presente. Y la pregunta tiene que ver con que con la educación, porque a mí me da la impresión de que por lo menos en los colegios no hay no hay un esfuerzo gigante por pasar estos temas. Nosotros, por ejemplo, en bachillerato, con la Andrea, con otras profesoras, con los profesores de ciencia, ellos también
han hecho un esfuerzo de transformar su docencia en química en este caso, de vincular eso a los ODS y de hacer que los alumnos piensen cómo el aprender de química me permite también llegar a la acción. Entonces mi pregunta es, porque me da la impresión de que se hace poco a nivel de educación, y aprovecho solamente por ser siempre admirativa de nuestros alumnos, de que ellos son alumnos muy interesados, saben más de lo que uno piensa a veces, pero pero ellos son alumnos líderes. Entonces, ¿cómo la necesidad de meterlo en los colegios? Y mira, bueno, la primera reflexión que mencionaba, efectivamente, esto es un cambio de paradigma. Por eso como así, es uno que presiona a la humanidad a pensar de manera distinta en cómo generar los procesos de desarrollo en los distintos países. También hay una crítica desde la esfera más política, porque los países desarrollados un día, Europa, Norteamérica, generaron la crisis climática que hay, porque ellos hicieron todo su proceso de desarrollo basado por combustibles fósiles, y nos exigen ahora los que estamos en el proceso de desarrollo a cambiar nuestros patrones. Por eso en las negociaciones internacionales hay fondos para que los países se desarrollen más verdes. Está el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, porque ese cambio de paradigma, bueno, si seguimos todos haciendo lo mismo, no. Y en términos de educación, mira, hay una línea de trabajo del Ministerio de Educación que está tratando de empujar. Yo tengo una hija de 8 años y, claro, también tiene que ver con el tipo de educación, ¿cierto? Y desde chiquita les trabajan temas ambientales. Los niños tienen una sensibilidad así, no, esto se recicla, no, esto se guarda. Entonces, pero sí la política pública está atrás. Falta mucho que hacer. De hecho, yo tenía esta presentación porque una amiga me había invitado al Instituto Nacional a dar esta misma charla. Bueno, por problemas de tomar el colegio todos los días no puedo ir. Pero como política de Estado, yo creo que falta mucho. Y sobre todo en colegios vulnerables, ni hablar de proyectos rurales, donde la conciencia tiene que ser mucho más fuerte porque viven en espacios naturalmente, en la Isla de Pascua, o yo sé que ellos están trabajando en un plan de cambio climático de la isla. Pero sin duda, por eso yo siempre que me invitan a estas cosas, yo voy, o uno trata de acoger lo que fuera. O sea, ustedes son los que deben generar los cambios. Ustedes son los que tienen que entender en sí mismos y acercarme que hoy día también hay un mundo de oportunidades. No es solo el problema, también en cómo piensan distintas las soluciones. Y con la ciencia de la mano. O sea, por ahí va. Sí, no, el diagnóstico de educación todavía es deficiente. Bueno, y para cerrar es como esto. Esto es lo que tenemos que tener como en la mente. Y que tenemos que tener espacios de colaboración, ser solidarios, tener una sana convivencia. Que nos llama a romper con el individualismo y a trabajar en la lógica de la competencia. Y trabajar en esta lógica, este engranaje un poco más virtuoso. Muchas gracias. Ahí está el correo por si tienen alguna duda. Y la presentación va a quedar acá. Les agradezco la atención, sé que están cansados de estar. Vamos a preguntar si hay alguien que está por internet tiene alguna pregunta. Bueno. Y si alguien tiene alguna duda acá también para ir cerrando la clase de hoy de Evelyn. ¿Una duda, alguna consulta a los participantes online? Puede volver a pedir un poquito, pero el mensaje que había para En el live. Vamos, se puede.
Se está cargando, se está cargando. Ah, claro, quedó como... ¿Qué pasó? No, déjate compartir. No, pero Ah, estaba hasta el final. Ah, claro. Ya, no hay más preguntas, no más consultas. Agradecemos a Evelyn entonces la charla y la invitamos a participar de la clase del próximo martes. Pero la Sí. clase del próximo martes, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Ya. Para la clase- En la cámara, profesora, si es posible. Hola. Se está viendo. Para la clase de la próxima semana, es una clase que vamos a hacer dos profes del diplomado, que es Paula Giovanetti y yo, Marcela Orellana. Y vamos a necesitar, ustedes hicieron el primer formulario, lo vamos a ocupar para la clase próxima, y también el formulario que les vamos a mandar. ¿Cuándo se manda el formulario? Los El jueves, me parece. Ya. pues, Entonces, esos dos formularios hay que leerlos porque de alguna manera nos vamos a trabajar un poquito en clase, que es el tema de liderazgo de servicio y el Ubuntu. Entonces, eso. Gracias. Bueno, terminamos. Y agradecemos nuevamente a Evelyn, de verdad, muchas gracias por estar acá. Es bien importante que alguien que también tiene una responsabilidad a nivel nacional, como en tu caso, se haya dado tiempo de estar con nosotros. Aprovecho de decir que muchas de las cosas que Evelyn dijo que tienen que ver con colaborar va a ser lo que vamos a empezar a ver desde la próxima semana, porque empezamos la segunda unidad que tiene que ver con que somos ciudadanos del mundo, la ciudadanía global, que es parte de lo que la ONU está enfatizando. Así que muchas gracias, Evelyn. Ojalá que a fin de semestre, cuando terminemos con las campañas, podamos enviarte algunas de las campañas que tengan que ver con medio ambiente. Algunos de ellos, ojalá que vayan desarrollando en su colegio, en la universidad o en su ambiente. Gracias. Chao a todos. Gracias, chao a todos. Chao, Paula. ¿Algo que decir? ¿No? Chao, un gusto. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Adiós. Juan. Chao. Chao, que estén bien. Igual. Gracias.